Edición de hoy, Small Victory. En plena expansión de la pandemia, una frase de Mark Fisher se viralizó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es el síntoma de una época sin futuro. Los espectros radiales se proponen analizar esta lenta cancelación, más allá de las lógicas que nos ofrece el capital, y traen como buenos fantasmas del futuro otros horizontes posibles. Ahí escucharon la presentación, como cada viernes, para este momento, de los importantes de la semana, porque se corporizan los fantasmas del futuro. Veníamos charlando ya hace un par de semanas. Hoy el turno de Santi Estábale. ¿Cómo andás, Mono? Bienvenido nuevamente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Disfrutando de estas últimas esquirlas de verano? Algo de eso, ¿no? O, bueno, este principio agradable del otoño. Exactamente. Es como los fantasmas del verano. Sí. Sí, yo también amo el otoño, así que bienvenido sea. A mí me gusta el otoño así como está ahora. Sí, ya sí, cuando sí. Empieza el frío y hace falta más que un busito, ya ahí no me gusta tanto. Ok, bueno, a mí un poco el frío me gusta, pero bueno, no vamos a meternos en esa clásica discusión. Porque tenemos otro tema. Hay discusiones más sí, profundas. Bueno, nos trae Realismo Capitalista. Sí. Ya hace un par de encuentros que Nacho viene con esta misión de trabajar capítulo a capítulo en cada uno de los encuentros, y me parece que es un planazo. Uh-huh. Porque recién hablábamos, antes de salir al aire, te mostraba, digamos, el tamaño de Realismo Capitalista, que es un manifiesto casi, sí, un libro chiquito. Si uno lo ve, tiene dimensiones similares al Manifiesto Comunista, y es una comparación que a mí me resulta bastante simpática. Y a pesar de que sea un libro pequeño, es un libro que te rompe la cabeza. Tiene muchísima data ahí adentro, y bueno, la idea de repasar capítulo a capítulo es, de alguna manera, no reemplaza, efectivamente, nunca reemplaza la lectura del libro, no. Es desde una invitación a leerlo. Si te interesó lo que se charla. Exactamente. Y también puede ser un disparador para discusiones, claves de lecturas, etc. Claro que sí. Así que bueno, si te parece, nos metemos en eso. Y sí, habíamos cerrado el capítulo 1 con Nacho. Así es. Vamos hacia el capítulo 2. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2, que se llama, fíjate vos cómo se llama, ¿no? Es una pregunta que se hace Fisher una pregunta bastante retórica y bastante provocativa. El capítulo se llama ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta? Bien, ahora, antes de meternos directamente en el capítulo 2, si te parece, hacemos un pequeño flashback, algo así como escenas del capítulo anterior, sí. Porque es fundamental retener algunos conceptos que ya hemos visto el año pasado y también con Nacho, pero que funcionan como categorías puentes o categorías centrales para entender qué nos quiere decir Fisher en este capítulo. Bien. Vayamos hacia allí. La definición básica de realismo capitalista, que es, digamos, prácticamente una frase muy conocida, que lo dice el corte que nos presenta, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero básicamente la idea es que el realismo capitalista es una atmósfera social y cultural en donde pareciera o estamos convencidos de que no hay alternativa al capitalismo, ¿no? Esta famosa frase: no es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bien. Esto es clave en múltiples sentidos, ¿no? Pero una de las cosas que dice Fisher en el capítulo 1 es que el realismo capitalista lo que oficia como una coraza contra los peligros de la fe, dice, digamos, sí. ¿no? O sea, efectivamente han habido en nuestra historia, en nuestra larga historia, en nuestra corta historia, alternativas al capitalismo, ¿no? Pero después de la caída del muro de Berlín pareciera que asistíamos al fin de la historia. Exacto. Bien. Y entonces, la muerte de las ideologías. Y la muerte de las ideologías, exactamente. Eso también fue un texto que, bueno, quizás Fisher no tenga tantos adeptos como tuvo ese texto en los 90, totalmente, ¿no? Fue como la carta magna del neoliberalismo en los 90, sí. El libro de Fukuyama, muy, muy conocido, y que retoma y analiza Fisher en algunos pasajes de otros textos. Pero bueno, centralmente lo que plantea Fisher es que ante las alternativas del pasado, lo que nos inculca el realismo capitalista, esa atmósfera cultural, es que, o mejor, de lo que nos protege, nos va a decir sarcásticamente Fisher, es de los peligros de la fe. Es decir, una suerte de certeza de que no vivimos en un bien ideal, pero tampoco
vivimos en un mal mortal. Es decir, preferible no arriesgarse a imaginar futuros, porque como es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, probablemente aquello que nos imaginemos sea o una dictadura sangrienta o los crímenes estalinistas. Entonces, el capitalismo post caída del muro sería algo así como un reaseguro, ¿sí?, de que el mundo es una mierda, pero tampoco es tan mierda como supo ser, claro, digamos, ¿no? Nos sume en ese estado de resignación colectiva, ¿sí?, que Fisher va a decir es un estado similar al de un depresivo, en el sentido de que el depresivo le tiene miedo a las esperanzas, o cree que todas esperanzas de algo, de una transformación de su estado, son peligrosas, ¿no? Entonces se sume en un estado de depresión, del cual no puede salir, y que se reproduce como un loop, digamos, ¿no? Sí. Y otra de las ideas centrales del capítulo 1 es esta idea que trabajaron muy bien el otro día con Nacho, que es la idea de la precorporación. No, esta idea es central en Fisher. ¿Qué es la precorporación? Sencillamente, lo que nos dice Fisher es que si antes, cuando coexistía el capitalismo, como por ejemplo con los socialismos reales, sí, el capitalismo tenía el desafío de incorporar todos los elementos subversivos que desafiaban el statu quo capitalista, en la actualidad, en donde no hay una fuera por fuera del capital, es decir, en donde no hay un desafío real y concreto, el capitalismo ya no necesita incorporar o subsumir desafíos externos, sino lo que hace, muy inteligentemente, es construir él mismo un espacio para la disidencia. Un espacio para la disidencia que impotentice, es decir, que le quite la potencia crítica real, claro, digamos, ¿no? Y entonces él nos dice, ahí está la industria cultural, la industria musical, creando las zonas del rock alternativo, del rock indie, que en su momento fueron desafíos estéticos, sí, culturales, contraculturales, etcétera, digamos, sí, ¿no? Eso cuando se transforma en moda, pero también ese escenario que crea, ¿no?, para el disenso propio del sistema, es como tener una democracia de papel, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, sí, votamos, discuten los diputados, pero se sabe que a la larga, con los recursos que ya estamos descubriendo durante esta era Milei, los intereses que realmente gobiernan logran imponer sus condiciones. Bueno, exactamente, y hay algo de eso que acabas de decir. Y en democracia, entonces... Exactamente. Y hay algo de eso que acabas de decir que está en la clave del capítulo 2. Ajá. ¿Qué es lo que nos dice? El capítulo 2 se organiza, o lo podemos organizar en 3 ideas fuerza. ¿Sí? Sí. Escuchen esto, Escuchen esto, mono. Son 2 hojas y media. Bien. El capítulo 2. 2 hojas y media. 2 hojas y medias que están recontraplagadas de cosas para discutir. Las tenés que volver a releer varias veces. 1000 veces. Esas 2 hojas no y porque media. No porque sea críptico, Fisher en 2 hojas y media, sino porque tiene una data impresionante, claro, que te deja pensando un montón. Las 3 ideas fuerzas que rondan en esas 2 páginas y media son básicamente las siguientes, que es que existe un cierto anticapitalismo que puede estar muy cerca del realismo capitalista e incluso lo refuerza. Ya vamos a ir abriendo estas ideas fuerzas, esos links, ¿no? Esta sería la primera idea fuerza que organiza este capítulo. Sí. Hay un cierto anticapitalismo, ¿sí?, que está cerca del realismo capitalista y lo refuerza. La segunda, que está muy ligada a esta primera, es que el realismo capitalista encuentra su etapa de mayor maduración, ¿sí?, de mayor consolidación, no cuando los exégetas del neoliberalismo logran llegar a la mayoría de las casas, sino cuando la izquierda adopta como propia la perspectiva realista capitalista. Ajá. Y la cuarta, sí, y la tercera idea fuerza, que deja planteada Fisher como una especie de puerta recién entreabierta sobre la cual va a desarrollar en el resto del libro y en el resto de su obra, es que si realmente deseamos o queremos construir la posibilidad de empezar a romper esa
ese muro, esa pared que se nos presenta como infranqueable, sin fisuras, que es el realismo capitalista, la idea de que no hay alternativa, tenemos que empezar a reconocer los niveles de complicidad que nosotros tenemos, incluso los que criticamos al capitalismo, con la reproducción del capital. Claro. Y reconocer que nuestro compromiso con el capitalismo está no solamente a un nivel de conciencia, sino sobre todo en un nivel de los deseos, en el nivel de los deseos. ¿Qué pasa con nuestros deseos? Que nos autodefinimos, en mi caso, por ejemplo, anticapitalista. ¿Qué pasa con nuestros deseos en el capitalismo? ¿Qué nivel de compromiso libidinal tenemos con el capitalismo? Es algo así como en los 70, cuando decían, sobre todo no los militantes de una tendencia más radicalizada, que no se podían tener costumbres burguesas para ser coherente. Bueno, algo de eso podemos retomar, efectivamente, pero no solamente la costumbre, sino una cuestión libidinal ahí, digamos. Sí, ¿no? Uno puede autoimponerse, dejar de consumir algunos u otros productos, pero el problema está en que esa autoimposición la percibamos como represión, cuando en realidad lo que estamos deseando es ir a comer esa hamburguesa que, como representa la ideología máxima de la mercancía capitalista, no lo hacemos. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, estas tres ideas fuerzas organizan el capítulo. Uno, vuelvo a repetir para que queden claros, existe un cierto anticapitalismo que está muy cerca del capitalismo, del realismo capitalista, y de hecho lo refuerza. El realismo capitalista se consolida o madura cuando la propia izquierda adquiere el realismo capitalista como límite, como perspectiva. Y por último, si realmente queremos construir una alternativa o empezar a abrir una grieta en el realismo capitalista, es necesario reconocer nuestra complicidad con la reproducción de este sistema y evaluar qué compromiso libidinal tenemos con el capitalismo. Esas son las ideas fuerzas. Veamos ahora cómo las desarrolla. Claro. ¿Te parece? Sí, sí. Bien. Para no quedarnos en el enunciado. Exactamente. Y cómo lo desarrolla, podríamos decir, un poco paradójicamente, de manera muy fischeriana, digamos. ¿Y qué es esto de manera muy fischeriana? Analiza Fischer, y en esto me parece que le saca varios cuerpos de ventajas a muchos, digamos, ensayistas y analistas de la situación contemporánea, analiza estos fenómenos que acabamos de describir a partir de artefactos culturales. Entonces, cuando dice que hay un cierto anticapitalismo que está muy cerca del realismo capitalista, él se dispone a analizar, por ejemplo, una película del 2008 de Disney Pixar que se llama Wall-E. Ajá. El robotito que junta basura. No la vi, pero bueno, y en esa película, nos dice él, lo que estamos asistiendo es a la propia industria cultural, digamos, en su máxima expresión, Disney Pixar, mostrándonos en una pantalla de cine una distopía que está muy cercana a nuestra realidad, que es que las megacorporaciones son las responsables de destruir el mundo que habitan los seres humanos. De eso va la película. Es decir, Disney Pixar nos está mostrando de manera realista cuál va a ser nuestro futuro dominado por las corporaciones. Siendo Disney una gran corporación, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo que nos da Fischer de esto, que por ahí no está contaminando al mundo literalmente, porque no tiene chimeneas que atenten contra la capa de ozono, pero lo está contaminando de otra manera, quizás, ¿no? Sí, seguramente. Y no sabemos si los grupos económicos que están por detrás de Disney... Hay tanta diversificación que, claro. Exactamente. Y el otro ejemplo cultural que pone Fischer para mostrar este anticapitalismo precorporado, digamos, ¿no? Ya empezamos a utilizar los propios conceptos de Fischer por el realismo capitalista, es decir, producido por el propio realismo capitalista, es los mega eventos de tipo Live Aid, esos mega conciertos organizados en este caso por Bono, el líder de U2, en la lucha contra la pobreza, digamos, ¿no? Ahí tenemos tipos multimillonarios que están produciendo un evento que tiene cierto margen de denuncia a la pobreza, y lo que nos están diciendo implícitamente es que es posible denunciar, es posible
luchar contra la pobreza sin construir soluciones políticas, ni mucho menos cambios antisistémicos. Es verdad, eso, si bien uno me parece un buen gesto de parte del mundo del rock o de la cultura llevar adelante estos eventos solidarios, de hecho hay varios que se están organizando por Bahía Blanca ahora. Claro. Pero claro, eso no termina de ser un gesto de solidaridad, ¿no? Sí, total. Que para que no caiga en el voluntarismo simple, necesita algo más. En el caso del Live Aid, que es un mega recital, porque además después Bono produjo su propia marca de productos, digamos, que le destinaba un porcentaje de las ventas a la beneficencia social. A mí, más que a los recitales solidarios, que me parece que forman más parte de una cultura de este lado del mundo, digamos, que de lo que nos está tratando de describir Fisher, me resonó más a Santiago Maratea, este influencer que bueno, pareciera salvar el mundo, claro, y mostrarnos que... Qué fácil que es, ¿no? Exactamente, y que con colectas resuelven mejor las cosas que con organización colectiva, sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos ejemplos claros de lo que nos está diciendo Fisher, ¿sí? El propio realismo capitalista construye las formas de disentir con el propio capitalismo. De hecho, dice Fisher que el realismo capitalista, esta idea de que nos resignamos a que el capitalismo es lo único que hay, ¿sí? No necesita de defensores, no necesita de gente que venga a decirnos lo bueno que es el capitalismo, más bien necesita de lo contrario, de personas que, identificando claramente que el capitalismo genera miserias, aún así está convencida de que no hay nada para hacer, y que lo único que podemos hacer es mitigar los excesos, mitigar sus efectos, etc. Y además, ¿sí?, consumiendo Wall-E o yendo a un recital como Live Aid, tenemos, de alguna manera, crédito moral para seguir consumiendo. ¿No? Hay algo que también a mí me surgió pensar en relación a esta compulsión que tenemos la mayoría de nosotros de creer que resolvemos nuestra participación política con un posteo de Instagram, sí, ¿no? Entonces opinamos de todo, solamente, y sentimos que hicimos nuestro acto políticamente comprometido del día subiendo una historia sobre la última novedad en términos de la catástrofe Milei, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Y con eso resolvemos nuestra participación política. Hay algo de eso también, de lo que nos está diciendo Fisher. Y ahí pasamos a la segunda gran idea fuerza de este capítulo, que es que estas dos actitudes que nos muestra Fisher, de que el realismo capitalista nos invita a criticar al capitalismo siempre y cuando sigamos consumiendo, sí, digamos, también de alguna manera, con otras mediaciones, es incorporado por la izquierda, digamos, ¿no? Y él ahí plantea dos tipos de izquierda realista capitalista, ¿sí?, con la que probablemente podamos identificar muy rápidamente. A ver. Una izquierda realista capitalista que se contenta con denunciar cosas que saben muy bien que no se van a poder realizar, ¿sí? Y que entonces él dice tiene una suerte de política histérica que todo el tiempo está denunciando sin organizar colectivamente nada, claro, ¿sí? Y que él dice oficia como el ruido carnavalesco de fondo del realismo capitalista, ¿no? Y por otro lado, una izquierda realista capitalista que disfraza el pragmatismo, o mejor dicho, que bajo el ropaje del pragmatismo lo que disfraza es la resignación. Ajá. Y olvida que la causa de la miseria es el capitalismo, y entonces se dedica, en nombre del pragmatismo, a administrar benévolamente el capital, humanizar el capital y muchas otras cosas que hemos escuchado durante varios años, sí, ¿no? Estas dos actitudes, nos dice Fisher, son centrales para que el realismo capitalista, esta atmósfera cultural de resignación, se instauren, ¿sí?, maduren en nuestras sociedades. Bien, y por último, ahí está, la última tercera. Con esto terminamos. Nos dice, bueno, este es el estado de situación, nos dice. Tenemos un realismo capitalista que produce los propios espacios para que critiquemos y nos quedemos de alguna manera con la conciencia limpia para poder seguir consumiendo,
y una izquierda que es infértil, de alguna manera, ya sea porque se queda en la mera denuncia o porque acepta que no hay nada que hacer y se dedica a administrar la miseria, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos realmente si queremos construir una fisura en este bloque de cemento que pareciera no tener escapatoria? Sí, imbatible. Exactamente. Él no nos va a responder en este capítulo eso, pero sí va a dejar a la vista la puntita del ovillo para que empecemos a tirar. Y es esto que decía, ¿no? Empezar a reconocer que nosotros somos cómplices, ¿no?, de la reproducción del capital. Es cierto, nos dice, que el capital es una lógica abstracta que no depende de si yo o vos se retiran del mercado y se van a vivir a el campo de su huerta, ¿no? Es cierto que la lógica del capital es una lógica abstracta que nos domina, pero también es cierto que sin nuestro compromiso no existiría lógica del capital. Entonces, ahí hay un primer punto para empezar a ver qué niveles de compromiso tenemos. Y si queremos ver qué niveles de compromiso tenemos, nos dice Fisher, tenemos que ajustar el ojo y darnos cuenta de que no se trata solamente de un problema de conciencia, es decir, no solamente se trata de saber el porqué de las injusticias, es decir, conocer el argumento de por qué el capitalismo genera o es la madre de los problemas y genera lo que genera, sino empezar a hacer un ejercicio de investigación libidinal, ver cuánto de nuestra libido está comprometida con el capitalismo y hace que, aunque nosotros sepamos que el capitalismo es una mierda, aún así seguimos deseando consumir el último celular, seguimos deseando consumir la última película de Hollywood, seguimos deseando consumir la última hamburguesa de McDonald's, ¿sí? Ahí hay un trabajo de investigación que nos va a permitir a nosotros, nos dice Fisher, poder construir una máquina libidinal alternativa, es decir, hacer de nuestra alternativa, el comunismo, ácido le va a poner después, más adelante Fisher, una alternativa deseable. Sin llegar a crear una aldea, una sociedad autogestiva. No, claramente. Apartada del resto. Claramente, lo que hay que disputar son, además de las conciencias, los deseos, nos dice Fisher. Entonces tenemos que construir una alternativa deseable. Muy bien, eso es el segundo capítulo. Eso es el segundo capítulo que recomiendo que lean y continúen. Sí, 2 hojas y media dio para 20 minutos si nos quedamos cortos. Totalmente. Así que imaginen el resto. Santi, como siempre, un gusto. Nos vemos, mono. Fantasma del futuro, cada viernes aquí en Piloto de Prueba.